Este programa es para todos. Recreación. Acceso. Ambiente saludable. Buenos hábitos de vida. Ciudad saludable. Bienvenidos, buenos días. Comenzamos Medellín Ciudad Saludable. Dos invitaciones antes de empezar el programa o antes de desarrollar y de plantearles el tema que vamos a trabajar hoy aquí en el programa, recordando que este consultorio está abierto desde este momento y hasta las 12 del mediodía para que hagan sus consultas. 441-2100 es la línea telefónica y también lo pueden hacer en redes sociales, @Salud Medellín en Twitter y Medellín Ciudad Saludable en Facebook. Las dos invitaciones: se acerca la jornada, otra vez jornada especial de vacunación, será el sábado 31 de agosto entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. Estarán disponibles los 110 puntos de atención que hay en la ciudad, en la red pública y la privada. Y recuerden que es una jornada especial de vacunación que está dirigida a los grupos poblacionales de mayor riesgo. Estamos hablando de los niños hasta los 5, hasta los 6 años de edad, con el objetivo de que se cubra en ellos todo el esquema de vacunación. Estamos hablando de las mujeres en edad fértil, es decir, entre los 10, los 40, 45 años, pero muy especialmente en las mujeres que en este momento están en embarazo, y convocamos también a los adultos mayores para que vayan o los lleven. Mejor dicho, pueden ir en familia porque es de alguna manera, podemos decirlo, integral la atención. Sábado 31 de agosto, 8 de la mañana a 4 de la tarde en toda la red de Metro Salud y en la red privada también. Jornada especial de vacunación. Incluso por aquí la tengo en el Facebook. Si quieren participar en Facebook, hacer preguntas, comentarios, sugerencias, propuestas, ahí está este banner, este avisito recordándonos precisamente de lo que les estaba hablando de la jornada de vacunación. Y voy a buscar por aquí mismo en el Facebook Medellín Ciudad Saludable, así nos pueden encontrar la invitación para que asistan con nosotros a un evento académico que tendremos en estos días, bueno, comenzando septiembre. Aquí está, 8º seminario Estilos de Vida Saludable. Desafíos de las ciudades saludables, una mirada nacional e internacional. Además haremos la segunda Feria Municipal de la Salud, 5 y 6 de septiembre, de 7 de la mañana a 5:30 de la tarde. Si quieren conocer más detalles, ingresen a nuestro Facebook y con mucho gusto ahí se darán cuenta cómo pueden participar. Hoy en Medellín Ciudad Saludable vamos a hablar de parálisis facial, una patología que es relativamente frecuente, tiene un grado de incidencia o de prevalencia en la comunidad y es una estadística que se mide internacionalmente, y estamos hablando de una prevalencia entre el 15 y el 20% entre cada 100.000 habitantes. Ya les vamos a detallar específicamente esa cifra para contarles cómo es esta prevalencia internacional, que le da tanto a los hombres como a las mujeres, y se puede presentar entre los 10 y los 45, los 50 años, pero si hablamos de un promedio de los 25, los 30 años de edad. Si usted tiene preguntas en el programa de hoy, las puede hacer marcando al 441-2100. Hay una población que es más propensa a la posibilidad de la parálisis facial y son los diabéticos, y ya nuestros invitados nos van a explicar un poco el por qué o si realmente pues se da el mayor caso y son personas que tienen más disposición a que les dé una parálisis facial. Le doy la bienvenida de una vez a nuestros invitados. Aquí está el doctor Alfredo Salvador Patrón. Él es cirujano plástico y es docente de la Universidad de Antioquia. Doctor Patrón, bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias por tu invitación y reiterar en nombre de la Universidad de Antioquia mis agradecimientos y la disposición a colaborar en todo este tipo de programas. Muchas gracias. Siempre contamos con ustedes porque en la Universidad de Antioquia también han sido muy dispuestos para Medellín Ciudad Saludable. José Luis Pabuena es nuestro segundo invitado, quien también nos acompaña en esta mañana de Medellín Ciudad Saludable. Él es fisioterapeuta y trabaja con la IPS Artros. José Luis, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Faltan ustedes, 441-2100. Doctor Patrón, cuando hablamos de parálisis facial, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, en general cuando hablamos de parálisis facial estamos refiriéndonos a una enfermedad muy grande.
O sea, generalmente las parálisis faciales pueden ser de muchos tipos. Tanto es así que en general se pueden dividir en parálisis facial congénita o adquirida. ¿Qué es la parálisis facial? No es más que la debilidad muscular de, en general, uno o pueden ser los dos lados de la cara. Dentro de todo ese tipo de parálisis faciales hay una que es la más frecuente y preponderante y la incidencia realmente que hablaste, que es la parálisis facial conocida en el medio médico como la parálisis facial de Bell. ¿Por qué se llama así? Precisamente por el autor o el médico escocés, un cirujano escocés y anatomista, que en el año de 1821, según los datos históricos, fue uno de los primeros, no el primero, sino el que popularizó como el término, que describió exactamente cómo se producía este tipo de parálisis y describió unos casos. Entonces, en el gremio médico mundial se comenzó a utilizar el término de parálisis de Bell desde ese tiempo en adelante. Quizás digamos que la parálisis de Bell es el tipo de parálisis facial que más frecuente se presenta en el mundo. De todas las parálisis estamos hablando más o menos de un 70%, 80% que son parálisis tipo Bell, pero muchas otras enfermedades y causas pueden producir una parálisis facial. La parálisis de Bell es una parálisis en realidad idiopática. Idiopática quiere decir que hay una serie de teorías acerca de su producción, pero digamos que no existe una causa específica. Es como la hipertensión, que es idiopática, ¿cierto? Hay unos mecanismos que la pueden producir, pero en realidad no hay una causa específica, es como multifactorial. Ese es el tipo más frecuente. Ahorita le damos una mirada a esas posibles causas, entendiendo claramente lo que el doctor Patrón nos está contando en este momento. José Luis, el cirujano nos hablaba de una presencia de que se da en uno o en ambos lados de la cara. ¿Es normal, es muy común que se den ambos lados o es una situación extraordinaria y lo común es que sea solo un lado? Lo común es que sea solo en un solo lado porque se pierde la simetría del rostro. Es decir, siempre va a tender a irse generalmente la comisura labial y el párpado hacia el lado donde está fuerte, es decir, el lado que no está sano. O sea, el lado que se vio afectado, como queda débil, como nos decía ahorita el doctor, va a tender a irse hacia el otro lado, que es el que queda, entre comillas, digamos, fuerte, porque tiene una contracción de los músculos faciales de forma voluntaria. Y esa característica, eso que nos explica José Luis, lo que sucede en ese lado del rostro, lo que permite diagnosticar esta parálisis. Sí, claro, es un problema, una enfermedad muy discapacitante para el paciente. Recordemos que en la cara o en la expresión facial va toda la parte de las emociones, de los sentimientos, de las angustias de los pacientes y que para el trabajo, para la vida diaria, se necesita una expresión facial adecuada y simétrica. Entonces ese es el problema. El paciente, a pesar de que no es una enfermedad, una patología que le comprometa la vida, se siente, digamos, bastante angustiado y bastante afectado por esa situación. Y más que es unilateral, es decir, que lo más frecuente es que sea un lado. No hay predominio, se dice que más del lado derecho, pero no hay un predominio específico. Y entonces el paciente se afecta en su parte estética y en su parte funcional. Estamos hablando de la parte de la respiración, de la deglución, de la lubricación ocular. Esos son, digamos, que los aspectos que más se alteran en Y el rostro, de alguna manera, o directamente se desfigura, es decir, pierde su característica normal. Claro, como nos decían, realmente el lado sano es el que conserva la fuerza y se lleva hacia el... atrae hacia el lado sano la desviación, es decir, una desviación de la comisura, una desviación de la nariz, una desviación de la parte frontal hacia el lado que se encuentra sano. De alguna manera, por decirlo así, se pierde como el equilibrio, ¿no? Sí. Veamos este informe que preparamos precisamente a manera de introducción y ya recogiendo estos primeros elementos que nos entregan los invitados. Si usted desea participar, si a usted le ha pasado, si usted está en una situación de esas en este momento, si usted tiene una parálisis facial en este momento y quiere consultar tanto al cirujano como al fisioterapeuta, pues es la hora de aprovechar este espacio de Medellín Ciudad Saludable. 441-2100, veamos el informe y seguimos conversando. El nervio facial es un nervio craneal que contiene dos fibras,
una que corre a lo largo del lado derecho de la cara y otro al lado izquierdo. Este nervio cumple funciones principalmente motoras, entre ellas se encuentran sonreír, mover la frente y además que los párpados y la boca se puedan abrir y cerrar. Cuando una persona comienza a presentar cambios de sensaciones en la cara como audición disminuida o aumentada, problemas para mantener la comida en la boca y para abrir o cerrar los ojos, seguramente esté próximo a sufrir una parálisis facial periférica. Este tipo de problema, que generalmente afecta un solo lado de la cara, no tiene una causa específica detectada, pero se encuentra relacionada con la hinchazón o daño del nervio facial. Inmediatamente se presente alguno de estos síntomas, es importante acudir al médico para que éste diagnostique si el tipo de parálisis facial que ha sufrido es periférica o central. Esta última se diferencia porque la parálisis solo se presenta en la parte inferior del rostro. Una vez se haya descartado cualquier otro problema que pueda desencadenar una parálisis, el especialista podrá recomendar algunas terapias que, si se realizan de forma continua y responsable, le permitirá al paciente recuperar la movilidad en su rostro en poco tiempo. El informe, doctor Patrón, nos hablaba al comienzo del nervio facial. Uno corre por un lado, o sea, son dos, uno por cada lado de la cara. ¿Por qué se afecta? Entonces hablamos de posibles causas de esa parálisis facial. ¿Por qué se afecta uno de los nervios faciales? Sí, el nervio facial es quizás uno de los nervios más importantes de la cara, porque es el único que provee la fuerza muscular de los músculos faciales. En general son dos, uno para el lado derecho y otro para el lado izquierdo. Salen por detrás de la oreja, pues, para decirlo en términos sencillos. ¿Por debajo? Por detrás Sí. A través de un agujero, salen directamente de la parte del hueso temporal. A partir de ahí inician un recorrido por debajo de la piel, llegan a la glándula parótida, en la cual se subdivide en varias ramas. Digamos, el estudio de esta enfermedad es bastante complejo, puesto que la cara, por ejemplo, tiene aproximadamente 17 músculos pares y uno músculo impar, que sería el orbicular. Entonces estamos hablando de una complejidad impresionante en cuanto a la inervación facial. Digamos, es un nervio que tiene muchas cantidades de axones y que inerva, bastantes músculos. Y existe una combinación, digamos, que casi infinita de inervaciones y de musculatura que puede expresar cualquier emoción. Usted todo lo que hace se le nota, digamos, en la parte facial. Entonces se afecta en general un lado, porque el proceso, digamos, patológico se desarrolla, en general se cree, dentro del hueso temporal o a la salida del nervio del hueso temporal. Y se cree que, si hablamos de la parálisis tipo Bell, que es la parálisis idiopática, que digamos, es el área donde el nervio se inflama, entre comillas. No es exactamente eso lo que pasa, pero en general se habla de una inflamación de un nervio en un espacio cerrado. Si usted está el hueso y está el nervio, que es tejido blando, y se inflama contra un espacio que no se puede expandir, eso crea compresión nerviosa y eso posiblemente va a producir un bloqueo del estímulo nervioso y una degeneración de parte de ese nervio. Saludemos a Jorge Santamaría, que está en Itagüí. Jorge, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge. ¿Usted cómo ha estado? Bien, me encanta el programa, lo prendí en el momento que era. Llevo en este momento, les quiero comentar a todos ustedes, llevo 3 años y medio con el dolor del nervio del trigémino, o sea, está el nervio facial y el nervio del trigémino. Llevo 3 años y medio, este dolor es insoportable, no he podido con este dolor. Me ha visto el neurólogo, me ha visto un neurocirujano, estoy tomando lírica, estoy tomando dulocetina, oscarbacetina, y este dolor no se lo deseo a nadie. Es mejor tener 20.000 partos que este dolor, doctores. No me puedo afeitar, no me puedo cepillar, lloro, no sé qué hacer, doctores. ¿Qué me recomienda? Por lo que nos está describiendo, un padecimiento bastante complejo. ¿De qué estamos hablando, doctor Patrón? ¿Qué es lo que nos está contando Jorge? Retroalimentémonos allí. ¿Le podemos preguntar a él? Claro, Jorge, ¿no te has retirado? ¿Estás ahí, Jorge? Sí, yo estoy acá todavía. Perfecto. El doctor Patrón te va a hacer una pregunta. Sí. ¿Tiene parálisis de la cara?
No, señor, no, Listo. señor. Entonces estamos hablando realmente de una enfermedad diferente. Hay una enfermedad que se llama la neuritis trigeminal o la neuralgia del trigémino. El trigémino es otro nervio de la cara bastante importante, puesto que le da toda la sensibilidad a la parte facial, mientras que el nervio facial le da la parte motora, el nervio trigémino le da la parte sensitiva. Entonces el nervio trigémino, pues digamos que estamos hablando de otra enfermedad o otra patología que se llama la neuralgia trigeminal. Todo lo que tenga que ver con la parte nerviosa facial se ha relacionado mucho con, con teorías acerca de su producción con el virus del herpes simple. Estamos hablando de una enfermedad completamente diferente y en el caso de la neuralgia trigeminal, si hablamos de escala del dolor, es casi el dolor más grande que puede sentir un ser humano en su vida. Entonces es una patología, una enfermedad bastante compleja de tratar. No sé si lo cojo fuera de base, pero están identificadas esas causas para que ese nervio duela tanto, porque es que lo que nos está describiendo el televidente suena terrible. Está diciendo, es uno de los dolores más fuertes que puede experimentar un ser humano. Él dice que se afeita, que se cepilla, que llora del dolor. Tiene que ser una cosa terrible. Está catalogado como el dolor más fuerte que puede sentir un ser humano en toda su vida. Entonces es una enfermedad bastante compleja que en general es tratada por pues nosotros, digamos, tenemos una parte de la medicina que se dedica a dolor y en general los especialistas en dolor, también la parte de neurocirugía, han logrado algunos avances en ese tipo de enfermedad, pero en general todavía es bastante difícil el tratamiento de estos pacientes. Hablamos de tratamiento farmacológico con medicamentos muy potentes en manos de un especialista en dolor, generalmente anestesiólogos, especialistas en dolor, para lo cual existe una subespecialidad en clínica del dolor de la parte de anestesia. ¿Es común este padecimiento que nos está describiendo? Es supremamente raro. Es supremamente raro. Bueno, en algún momento aquí en Medellín Ciudad Saludable tendremos que dedicarle un espacio para conocer esa enfermedad. Yo, por ejemplo, esa condición no tenía ni idea de ella, y lo que nos está diciendo el televidente es que es un padecimiento pues, terrible. José Luis, ¿por medio de terapia es posible recuperar en un alto porcentaje, aquí retomando el tema de la parálisis facial, recuperarlos? ¿La terapia es efectiva en un alto porcentaje? Digamos que si estamos hablando en porcentajes del 100%, es un porcentaje supremamente alto, porque estamos hablando alrededor de un porcentaje del 80% que se puede recuperar la movilidad de estos músculos faciales que se ven afectados, digamos, hablando de la más común, que es la parálisis de Bell, porque se recupera toda la parte motora, como nos decía el doctor, para poder mover lo que es la boca y hacer gestos en la cara como silbar, poder abrir bien los ojos, cerrarlos, porque dentro del mismo padecimiento de esta patología resulta supremamente difícil cerrar los ojos, algo tan común y como tan natural, diría uno. Tan natural y tan necesario, porque cerrar los ojos es un proceso en el que hidratamos la esclera, claro. Y mira que puede resultar algo supremamente fastidioso, porque se te hace una irritación a nivel de los ojos supremamente molesta. ¿Y esas terapias toman mucho tiempo? ¿Dependen del grado de afectación? Depende del grado de afectación, obviamente va a ser la resolución de la patología, pero son pacientes que se vuelven casi que de manejo diario, porque tiene que ser algo de un compromiso tanto del especialista como del paciente, en algo que se vuelve recíproco, ya en el que uno como especialista le brinda todas las posibilidades al paciente y él también pone de su parte para dicha recuperación. Con un alto grado de posibilidad de recuperación, que es bien importante. De recuperación y de eficacia. Saludemos a William, que está en Manrique. William, buenos días. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Te escuchamos, William. Sí, la consultica era que de pronto estoy viendo el programa, me parece espectacular, de pronto por esos problemas de parálisis faciales. Yo vengo por ahí hace un año con un tic en el ojo izquierdo, y lo cual pues se me dificulta mucho para ver, y a veces como que se me paraliza el lado izquierdo del rostro. He ido a tratamientos con neurocirujano y todo eso, pero el problema persiste. No sé, de pronto usted qué me podría recomendar.
Gracias, William. Doctor Patrón, ¿tendrá que ver ese tic en el ojo izquierdo que a veces a William le genera también un cierto grado de parálisis directamente con el nervio facial y con el tema que estamos hablando? Ahí, igual estamos hablando a veces de tipos de enfermedades diferentes. Posiblemente lo que el paciente se queja realmente es lo que llamamos un blefaroespasmo. Un blefaroespasmo es otro tipo de problema más bien muscular, no del nervio como tal, en el cual se producen contracciones involuntarias, repetitivas, seguidas de la musculatura del orbicular de los párpados, lo cual conlleva, digamos, a muecas, etc. A veces el paciente puede interpretarlo como un tic, pero un tic, digamos, tiene un componente más psicológico pues que físico. Entonces, estaríamos hablando de cosas diferentes. Uno es una parálisis facial, en el cual hay una debilidad muscular de una hemicara completa. Otra es una contracción muscular, ahí no estamos hablando de debilidad, que sería lo que estamos hablando, que es un blefaroespasmo. Generalmente, si es así, lo que hacemos es bloquear ese músculo con toxina botulínica. Ese, digamos, que sería la indicación en el caso de este paciente. Sí, pues previamente le han diagnosticado esto que estoy mencionando, que sería un blefaroespasmo. Vamos a hacer una pausa institucional, pero en segundos regresamos a Medellín Ciudad Saludable. En Telemedellín aquí te ves. Área silvestre. Mediante la intervención coordinada de las diferentes entidades, los usuarios que llegan a las casas de justicia obtienen las respuestas y orientación para la resolución de conflictos, facilitando el uso de los servicios de la justicia formal. En la Casa de Justicia está presente la Fiscalía, la Inspección, la Comisaría de Familia, la Defensoría del Pueblo. Pero adicionalmente tenemos unos programas de la Alcaldía de Medellín que dan soporte a estas entidades. Las casas de justicia son centros urbanos e intermedios con poblaciones iguales o superiores a 100.000 habitantes. La Casa de Justicia también previene el delito y lucha contra la impunidad. Le ayudan a solucionar las cosas de uno, porque sin la ley acá pues uno sería peor las cosas. Las casas de justicia buscan principalmente la apropiación de la ciudadanía en el uso de los mecanismos alternativos para la resolución pacífica de los conflictos. Eso es vida, Alcaldía de Medellín. Medellín, todos por la vida. En Medellín Ciudad Saludable seguimos trabajando para mejorar. De la mano de la Secretaría de Salud de Medellín seguimos buscando los mejores temas y los mejores especialistas. Pasen, muchachos, que vamos a renovar, y es que vamos a cumplir ya un año de emisiones. Será este 29 de agosto y a partir de ese momento, para nuestra segunda temporada, tendremos muchísimas novedades. Nos pueden escribir con los temas que ustedes quieran. medellínsaludable@telemedellín.tv. Recuerden, Medellín Ciudad Saludable, de lunes a viernes, de 11 a 12 del mediodía. La selección ya está lista. Y nosotros también. Hola, soy Camilo Pérez Montoya y los invitamos a ver el 20 de agosto el primer partido contra Sucre a la 1:30 por Telemedellín. La SAI celebra 100 años con el Congreso Internacional de Ingeniería y Arquitectura. Plaza Mayor Medellín, 21 al 24 de agosto. Inscripciones, congresodeingenieríayarquitectura.com. En Telemedellín aquí te ves. Hoy hablamos de parálisis facial. Estamos esperando las preguntas y los comentarios que ustedes tienen. 441-2100, @Salud Medellín en Twitter y Medellín Ciudad Saludable en Facebook. Bueno, les recuerdo también
que desde la semana pasada tenemos disponible para ustedes un correo electrónico. Y por lo que me cuenta Lina, la directora va supremamente bien porque ya hemos tenido una gran cantidad de ofertas, de temas, de consultas, de inquietudes. Esperamos que también utilicen ese mecanismo de contactarse con nosotros. medellinsaludable@telemedellin.tv. Medellín Saludable, telemedellín.tv, para que nos escriban y nos cuenten esas inquietudes, esos temas, los que tienen previsto y lo que nos quieren proponer, cómo podemos mejorar, qué temas quieren ver, cuáles especialistas quisieran ver. Con todo gusto estamos recibiendo esas posturas y esos planteamientos que ustedes tienen para el programa. Estábamos hablando, doctor Patrón, que cuando hablamos de la parálisis de Bell, es idiopática, es decir, no hay una causa muy clara que permite identificar el porqué, pero hay otras causas, supone uno accidentes, no sé si algunos virus que pueden afectar el nervio. Háblenos de esas otras causas, por favor. Sí, en general, o sea, la parálisis facial se enfoca como la debilidad o parálisis completa de uno de los dos lados de la cara. Eso puede ser debido a muchas causas, o sea, estamos hablando en realidad de un síndrome. Dentro de las causas hay muchas clasificaciones. La más fácil de aprender es que son causas congénitas y causas adquiridas. En general, por ejemplo, en cuanto a las causas congénitas, en realidad un traumatismo, digamos, durante el parto, o hay pacientes que nacen con ese tipo de problema por compresión durante el canal del parto del nervio, o hay síndromes, digamos, ya de malformaciones que vienen con ese tipo de problema. Un síndrome de parálisis facial bilateral, por ejemplo, se llama síndrome de Moebius. No es muy frecuente, es uno en 200.000 pacientes, pero hay causas congénitas, son más raras, y las otras son las causas adquiridas, dentro de las cuales la más frecuente es la parálisis de Bell, que consiste en una inflamación a nivel del canal intratemporal, es decir, cuando el nervio sale del cerebro y pasa por el hueso temporal antes de salir acá a la parte subcutánea, sufre ese proceso inflamatorio que explicaba antes. Es la más frecuente, estamos hablando de un 70-80% de los pacientes. ¿Un accidente, una caída, un golpe fuerte en esa zona podría también afectar el nervio facial? Claro. ¿Y generar la parálisis? Sí, claro. Estamos hablando de que la parálisis facial periférica, es decir, la que se manifiesta en toda la hemicara, es decir, tanto en la parte superior como en la parte inferior, puede ser causada por esa parálisis de Bell que genera ese nervio, pero también puede ser causada por traumatismo directo sobre el nervio. Entonces, por ejemplo, un accidente con una fractura de lo que se llama el peñasco del hueso temporal puede afectar el nervio facial y producir una parálisis facial periférica. Una infección, digamos, viral, generalmente el virus del herpes zóster, un tipo de virus especial que tiene tropismo, tiene afinidad por este tipo de nervio. Que es el que crea la culebrilla, ¿no? Exacto. El oso. Sí, más o menos. Puede causar este tipo cuando afecta ganglios a nivel nervioso en la parte facial. Estamos hablando que una herida por un arma cortante o un arma, digamos, de otro tipo puede producir un traumatismo del nervio facial. Hay muchas causas, tumores, por ejemplo, de la parte cerebral, digamos, el más frecuente. Estamos hablando de un tumor de un nervio periférico que es el acústico, que va al ladito del facial en la parte nerviosa. Un tumor en esa zona puede producir una parálisis facial. Estamos hablando de que la iatrogenia también puede producir parálisis facial. O sea, que hay una serie, digamos, de causas que pueden producir una parálisis facial, pero que la más frecuente es la parálisis de Bell. El paciente está durmiendo y de pronto se da cuenta al amanecer que no puede mover un lado de la cara. Lo asociaban antes a exposiciones, digamos, al frío. Se llamaba parálisis a frigor antes, porque el paciente se expuso, se metió acalorado, abrió la nevera y se desarrolló la parálisis. Ya hoy en día se ha demostrado que eso no es tan cierto, pero digamos la parálisis de Bell es la más frecuente de todas. José Luis, pero para todos esos casos que el doctor Patrón nos está exponiendo en este momento, ¿funciona la terapia o hay algunos casos que definitivamente hay que dejárselos al cirujano pues para una intervención? Claro, digamos, en la más común que la de Bell, como te decía, el porcentaje estamos hablando más o menos de un 80%. Hay en otros que sí puede haber una recuperación, pero siendo claros en eso, puede que no sea completa porque quedan unas secuelas que son de por vida y que incluso ni siquiera con la misma cirugía puede hacerse una recuperación total. Pronto el doctor pues, nos puede como ampliar más en ese tema. Pero claro que desde la fisioterapia es mucha la ayuda que se puede hacer porque se estimula toda la parte motora y obviamente la sensitiva, que es las dos partes que cobija este nervio porque es mixto, tanto motor
como sensitivo. Venga, le presento a una colega suya que se llama Elaine Paternina. Ella es fisioterapeuta y nos va a mostrar el trabajo y cómo se hace un procedimiento de atención, de recuperación, cómo se hace la terapia para los pacientes que tienen parálisis facial. Veamos. El tratamiento fisioterapéutico en parálisis facial es muy eficaz. Podemos utilizar como medida analgésica calor o frío. Todo dependerá del grado de tolerancia del paciente y del objetivo que busque el profesional. También se realizan técnicas de ejercicio con el fin de reeducar el músculo que está afectado y mejorar la mímica facial. Bien, doña Marta, vamos a iniciar los ejercicios. Entonces, cuando yo le diga, va a realizar los movimientos que usted me observe a mí. Suba las cejas. Muy bien. Levante el labio superior como mostrando el diente. Solita. Ok. Sonría mostrando los dientes. Bien. Y luego tensiona los músculos del cuello. Muy bien. Listo. Arriba. Eso, yo te ayudo. Muy bien. Vas a abrir los ojos. Cuando yo te diga, los vas a cerrar. Cierra los ojos con fuerza. Abre el izquierdo. Muy bien. Concéntrate en la nariz. Arruga la nariz. Muy bien. Abre los ojos. Sonríe sin mostrar los dientes. Bueno, vamos a hacer el masaje ya sedativo para terminar la sesión de hoy. Así puede cerrar los ojos, Marta. Los pacientes que presentan parálisis facial deben seguir ciertos cuidados y recomendaciones, como por ejemplo utilizar en horas de la noche para dormir un parche para proteger el ojo, tomar los líquidos con pitillo, silbar, soplar, inflar bombas. Todas estas ayudas pues le van a servir incluso como ejercicio para recuperarse prontamente. Parálisis facial es de lo que estamos hablando hoy en Medellín Ciudad Saludable. Doctor Patrón, ¿cuáles son esos signos, esos síntomas, especialmente los primeros, los iniciales, que permiten determinar o que nos podrían decir que estamos iniciando un proceso de parálisis facial? En general, la parálisis facial se caracteriza por ser de tipo súbito. Generalmente el paciente se da cuenta cuando se despierta, porque en general ocurre muchas veces durante el sueño. Lo normal es que sea durante el sueño. Sí, epidemiológicamente se ha detectado que el paciente se da cuenta cuando se mira al espejo en la mañana y allí mismo pues sufre la alarma. ¿Qué se da cuenta? Se da cuenta en general que tiene un lado de la cara paralizado, es decir, en la parte frontal está sin arrugas, paradójicamente, porque no tiene musculatura en esa parte. La ceja un poco caída, el ojo no puede hacer oclusión del ojo directamente, con lo cual parte de la córnea puede quedar al descubierto y ser fuente de irritación. Es uno de los principales problemas de esta parálisis. Igualmente, y lo que más le afecta desde el punto de vista psicológico al paciente es la deficiencia en la producción de las emociones y la sonrisa, sobre todo. Entonces el paciente ve una asimetría en la cara, toda la expresión facial se jala hacia el lado que se encuentra sano, el lado afectado se ve completamente plano, la comisura de la boca caída. Esos son los síntomas que permiten, los signos, perdón, que permiten identificar, digamos, una parálisis facial. Pero la epidemiología es que es de inicio súbito y el paciente mismo se da cuenta. Eso lo lleva a consultar a un servicio de urgencias. Pero uno logra, cuando está afectado con parálisis facial, identificar la situación, o más fácil se da cuenta quien vive con uno, quien comparte con uno,
Es decir, ¿hay alguna sensación que uno se sienta extraño, por ejemplo, al levantarse? Sí, claro. Si no es, o sea, generalmente el paciente se da cuenta mirándose al espejo, pero el facial, como bien decíamos, tiene otras ramas que van, por ejemplo, para la parte lacrimal, son responsables de la secreción lacrimal y parte de la secreción de las glándulas salivales, y además tiene una ramita que va a la parte timpánica. Entonces el paciente va a tener intolerancia a los sonidos fuertes en algunos casos cuando está muy afectado, y también va a tener, digamos, el ojo seco porque no lagrimea muy bien, es decir, se le va a ir la lágrima y se le va a resecar el ojo a la vez que un poco de sequedad facial, perdón, bucal. Ese es uno de los síntomas. Pensando en diagnóstico y en tratamiento, ¿qué tan importante es identificar esos signos, esos síntomas tempranamente? ¿Mejora la condición? ¿Puede evitarse, frenarse en un momento determinado? ¿O ya cuando inicia el proceso, nada que hacer? Pues en general es una patología que es benigna, casi siempre se va recuperando, es decir, el paciente se levanta y se ve con este problema y en general hay una meseta de estos síntomas, es decir, va aumentando hasta las primeras 48 horas de haberse detectado el problema, y después de las 48 horas que alcanza su máximo pico, ya va a venir inicialmente un proceso de recuperación. En cuanto a la terapia que preguntabas, es complicado y controvertido, puesto que como te dije antes, la inflamación del nervio, entonces uno piensa, es muy lógico entonces dar antiinflamatorios, pero en general los estudios no han sido muy claros en si emplear antiinflamatorios del tipo corticosteroides, ese es un tipo de antiinflamatorios que nosotros utilizamos para disminuir la inflamación nerviosa. Lo cierto es que el pilar del tratamiento en los pacientes con parálisis facial de tipo EL, en general es la fisioterapia y la parte, digamos, de cuidar que el ojo no tenga ese tipo de resequedad. Fisioterapia que le entiendo a José Luis también es gradual, y con él de esta misma manera vamos a revisar cómo se hace gradualmente la terapia, pero antes atendamos a Marta Valencia. Está en Belén. Marta, buenos días. Qué precioso, señor divino. Hola, Marta. Doctor, yo quiero hablar con el doctor. Claro, él te está escuchando. Sí, bueno, doctor, Mucho qué gusto. pena me da con usted. Yo quiero saber, porque es que a mí también me dio una parálisis facial. Me quedé en el mueble de la sala y ahí me torcí toda. Claro que con cosas y mucha droga y todo me enderezaron un poquito la cara, pero siempre quedé torcida por una parálisis facial que me dio y tengo la boca toda torcidita. He tenido muchas cosas. Sí, Marta, te escuchamos, termina. Sí, he tenido muchas cosas. El coxis, las dos piernas, las operaciones en la cabeza, muchas. También porque me dio un mal muy grande terminal y tengo como 15 operaciones. Tengo muchas cosas, pero de todas maneras yo voy para adelante por mis hijos y por mi familia. Marta, pero tu parálisis no solo fue del rostro, te entiendo que también afectó el cuerpo. Sí, no, el cuerpo no. Ah, bueno. Bueno, también me sacaron unas pátinas y eso me tiene muy mal. Tengo la cosa que me sacaron la tengo malita y tengo un morado feísimo. Marta, ¿y para la recuperación de la cara todavía estás en terapia o ya suspendiste terapia? ¿Hace cuánto fue eso? No, la terapia me la están llevando, pero es en los pies y en todo el cuerpo. También tengo tan de malas que me resultó una... ¿Cómo es? De artritis en las manos. Me tomaron y el normal es 18 y yo tengo 24. Es que he estado más de malas. Marta, gracias por tu llamada y por contarnos tu caso. Cuando hay porcentaje, doctor Patrono José, que el paciente no se recupere completamente y que quede con una afectación, con un párpado caído, con la comisura mal. Sí, realmente estamos hablando de que el 80% tienen una recuperación completamente satisfactoria, pero son 10-15% pueden tener una recuperación incompleta y generar algunas secuelas. ¿Qué secuelas se pueden generar? Uno, que no tenga una completa movilidad de todos los músculos, es decir,
como decía la paciente, sostener, o sea, mantener la comisura, digamos, desviada. 2, que no pueda cerrar bien el párpado. Esa es otra secuela, digamos que importante. Pero digamos lo que más le afecta a veces al paciente es la capacidad de relacionarse con el medio o con las demás personas porque presenta la parálisis, digamos, de la sonrisa. Cuando ya hay secuelas, entonces los procedimientos quirúrgicos tienen bastante cabida en el tratamiento de este problema. Espérenme un segundo porque quiero que nos cuenten en qué momento la cirugía es necesaria, es útil en la recuperación, porque antes de la cirugía es la terapia para intentar lograr que el paciente se recupere. ¿Y cómo es esa gradualidad de José Luis? ¿En terapia qué se hace y cómo avanza esa terapia? Bueno, muy bien, pero antes de ello quería como agregar, de pronto sería muy importante saber si la paciente, así como también se trata esta patología de una manera, digamos, temprana o agresiva con el tratamiento clínico, también es muy importante agregar de que la parte de fisioterapia al igual debe ser de un abordaje temprano para que pueda tener también buenos resultados, ¿ok? Y que el paciente sí sea juicioso con ello, es decir, de que la fisioterapia se vuelve algo como tarea para la casa, en el que el paciente tiene que ser muy consciente de que voy a una terapia, pero todo lo que aprendo tengo que hacerlo, o por lo menos que me enseñen a hacerlo de manera independiente. Es decir, terapias para la parálisis facial se pueden hacer de manera muy sencilla, realizando la pinza entre el pulgar y el dedo índice. Entonces mira que son cosas o recomendaciones que resultan muy sencillas para que el paciente los pueda hacer en la casa. Dices que es importante empezar rápidamente, el proceso, la evolución va hasta las 48 horas. ¿En qué momento? ¿Cuánto tiempo después de diagnosticada la parálisis facial debería comenzarse la terapia? Pues lo ideal es que fuera inmediato, claro que eso depende mucho también de la resolución que desde la parte clínica el médico decida darle, porque él es quien finalmente da la remisión para iniciar sí o no este tipo de terapias, pero que a mi modo de ver no tiene ningún problema en que sea de un abordaje temprano, porque digamos más que contra es totalmente indicado, no tiene ningún tipo de contraindicación porque estamos, digamos, atacando la patología de base en una forma temprana, y de eso depende también de qué secuelas me queden, pues qué tan graves o no sean las secuelas que queden. Voy a atender a María en el estadio, pero ¿sin terapia una persona se puede recuperar o imposible? Pues espontáneamente, solito en la casa, el tiempo lo ayuda a recuperar. Puede que se dé, pero realmente no es lo aconsejable porque, digamos, en esta EBEL, que es la que, como la de más incidencia, la que hemos estado hablando durante el desarrollo del programa, dice que entre los 6 meses máximo es de una resolución espontánea, pero no quiere decir de que no le puedas hacer un abordaje desde la parte de fisioterapia. Que es lo ideal. Es lo ideal, para acelerar el proceso de recuperación. Completamente. En el estadio, María García, buenos días. Buenos días. Para hablar con el médico, para hacerle una pregunta. Sí, te escuchamos, María. Mira, lo que pasa es que a mí me dio un dolor de cabeza muy fuerte y resulta que después de eso, la mitad de la cara, el lado izquierdo, lo siento como entumecido. ¿Después de un dolor de cabeza fuerte? Sí, me dio muy fuerte y me lagrimea mucho el ojo izquierdo. Y siento la cara como cuando uno está anestesiado. ¿Y eso es reciente, María, o eso sucedió hace como 20 días? Yo fui donde el médico y no me dijeron que era una migraña severa. Pero más sin embargo siento el lado izquierdo como cuando a uno lo anestesian. Sí. Muy bien, María, muchas gracias, doctor Patrón. Estamos hablando de uno de los diagnósticos, digamos, diferenciales más frecuentes de la parálisis facial, y es la posibilidad de tener un accidente cerebrovascular o también la posibilidad de tener una migraña, pues que a veces por la severidad tienen componentes motores, tanto facial como en la parte, digamos, corporal. Entonces, digamos, yo le recomendaría a nuestra paciente que consultara muy bien, porque hay que diferenciar entre lo que es un proceso migrañoso severo, que generalmente tiene unos síntomas especiales, principios de enfermedad cerebrovascular,
y una parálisis facial, ¿cierto? El clínico, el médico sabe específicamente cómo puede diferenciar cada tipo de proceso y los exámenes, sobre todo para clínicos necesarios para la diferenciación. Por ejemplo, en este caso, es posible que una tomografía, digamos, craneal pueda uno aclararle el proceso. ¿Pero ese es un procedimiento que debe hacerse con el médico general o sería importante que un neurólogo valorara a María? Yo pienso que si la migraña es tan severa y ese es el diagnóstico al cual llegó el médico, ya sea general o especialista, es prudente que un neurólogo la evalúe. José Luis, ¿qué se trabaja en la terapia y cómo se trabaja y se hace esa terapia? Ok, como vimos en la nota que nos mostraba la colega, mira que es una terapia que es más de tipo, o sea, una pedagógico porque son ejercicios que quedan para la casa. Okay, como les hacía ahorita pues la aclaración y que son terapias de mucha movilización, de mucho contacto con el paciente directo, porque mira que la movilización de la parte muscular facial se hace directamente con las manos del terapeuta y por qué no también, como te decía, enseñárselo a hacer al mismo paciente, donde se aplica un calor local para que también pueda esto beneficiar un mayor riego sanguíneo a estos músculos porque es muy importante esa parte y la parte de la electroterapia más como pues a nivel del estímulo de los puntos motores de cada uno de estos musculitos que se ven afectados y de la parte general facial porque como el médico nos hacía la aclaración, digamos en este tipo de patologías es muy fácil que los pacientes cooperen y pongan mucho de su parte porque mira que de alguna u otra manera la percepción del esquema corporal de la persona se ve supremamente afectado porque digamos de una u otra manera el primer impacto que tú tienes de cualquier persona es el rostro y el qué te expresa, qué te dice. Son pacientes que digamos lo dicen los porcentajes. Mira que estamos hablando de un 80% que es de una resolución bastante buena y de un pronóstico bastante positivo. 35 músculos en la cara, 17 pares, 17 a cada lado. Y uno impar. Y uno impar, que es el el orbicular de los labios. Muy bien. A la gente en las calles le preguntamos si conocen los síntomas de una parálisis facial. Veamos a ver si sí los conocen o no. Una parálisis facial se puede identificar con la inmovilidad de los músculos, especialmente de la cara. Se le queda la cara inmóvil, a veces le queda una parte del cuerpo de las manos inmóvil, no puede tener movimientos corporales como hablar, comer, no siente, no tiene sensibilidad en la boca. Primero les da un dolor de cabeza, después empiezan como a los ojos a cerrarse, se voltea la mandíbula, la boca se les voltea. Sintiendo un hormigueo en la parte afectada, pues si en este momento es la cara, yo supongo que sí, pues un hormigueo en la parte afectada. Pienso que puede estarse torciendo la boca, los ojos, no, básicamente eso. Si usted no es capaz de mover la lengua, está sufriendo la parálisis parcial. Con los brazos, al subir los brazos, si no hay un equilibrio firme y no lo hace, la está sufriendo. La persona al hablar, si es descoordinada, si no puede manifestar bien lo que expresa, también la está sufriendo. Yo creo que una parálisis facial empieza uno como entumiéndosele la cara y se le va volteando, por ejemplo, la boca. Esos creo yo que son los síntomas, no sé porque a mí nunca me ha dado. Dolor de cabeza agudo, problemas visuales, por ejemplo, no tengo idea realmente. Ahí están lo que piensan los ciudadanos de por qué se produce una parálisis facial. En Facebook, Paola Andrea Santa María me está preguntando por la nueva jornada de esterilización para mascotas. Estoy ahí en este momento conversando con ella, le estoy recordando a Paola que recuerde inscribirse
en la línea de servicio a la ciudadanía, que es 44 44 144, en la opción 2 se pueden inscribir y ahí les hablan del cronograma y les dicen cuándo se va a realizar esto, porque es una pregunta muy recurrente. José Montoya en Envigado, buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, José, bienvenido, hombre, ¿cómo está? Bienvenido, muy mal, hermano, mal. ¿Qué pasó, hombre, José? No, vea, hermano, me pasa lo siguiente. Resulta de que yo en este momento estoy desesperado, llevo 37 días, resulta que a mí me cayó un pedazo de adobe al lado derecho en la cabeza. Bueno, eso, y de ahí, a los 4 días completicos, yo quedé ciego del todo por 9 días, y a los 5 días se me torció la boca del todo. Este es el momento en que la nueva EPS a mí no me ha dado ni una cosa de terapia, ¿cierto? Y yo mismo me estoy haciendo terapias en la cara, yo ahí, digamos, del lado izquierdo hacia arriba, yo llego y me pongo hielo, yo inflo bombas, yo hago morisquetas. ¿Eso por qué? Porque el uno o el otro que le ha ocurrido lo mismo, me dice, Guillermo, hace tal y tal cosa, entonces yo hago lo mismo. En este momento estoy en la casa viendo su programa y me cayó como de película, hermano. Y entonces yo quiero que me den algún consejo ahí, el señor que está ahí, el fisioterapia, ¿qué puedo hacer, hombre? Porque yo estoy desesperado. Tenía la boca más torcida, pero a punta de hielo, infló bombas. Yo tengo una bombita encabada en un tubito y me parto todo el día inflándola, yo me echo hielo y me sobo la cara, porque eso es por recomendaciones de vecinos, de amigos, de todo hace esto. Pero ¿no has logrado, José, que la EPS te remita a terapia y a consulta especializada? Imagínate que yo tengo la cita al neurólogo, sí. la tengo para el 29 de este mes, y ahí dice que una revisión de todos los tejidos comprometidos en yo no sé qué, pero es que yo creo que eso es como esperar una cosecha de coco en tierra fría, y yo me siento mal, hermano. ¿Recuperaste la visión por los 2 ojos? No, la visión, no, me estoy echando gotas ahí, porque la visión sí la recuperé, pero veo muy borroso. Bueno, José. Y un ojo abierto. Claro. Ahora, el oftalmólogo me dijo sí. Me dijo, hermano, ¿qué le voy a mandar yo a esta hora si lo suyo fue una lesión en el cráneo? Entonces esperemos a ver si empeora o mejora. Y me dijo que pidiera cita para revisión en 4 meses. Muy bien, José, aprovechemos la presencia del cirujano y del fisioterapeuta a ver si por lo menos mientras salen esas citas y se mueve ese proceso para tu recuperación y tu valoración, pues te pueden dar algunas sugerencias. Doctor Patrón, ¿qué le podemos decir a José? Sí, yo creo que estamos hablando aquí de una lesión periférica del nervio facial por una fractura del hueso temporal, es lo más frecuente. Desde ese punto de vista, lo que uno como médico miraría es qué tan severa fue la lesión craneal. Una tomografía, digamos, de cerebral o del cráneo, pues de esa parte temporal nos debe aclarar muy bien ese diagnóstico y mirar si es quirúrgico o no es quirúrgico. Si ya se definió que el tratamiento no es quirúrgico, pues hay que esperar la regeneración nerviosa, que en general es un proceso bastante lento y que se da a razón de 1 a 2 milímetros por día, hasta que de la parte lesionada del temporal hasta la musculatura facial. Es muy fácil sacar la cuenta con una cinta métrica y mirar 1 milímetro por día es lo que avanza generalmente el nerviecito hasta llegar a la musculatura de la cara. Entonces es un proceso... 1 milímetro por día. Sí, es un proceso que generalmente suele ser demorado y que depende de muchos factores, incluyendo la edad del paciente y el tipo de lesión y otros, que digamos por eso estaríamos hablando de una recuperación que es bastante prolongada y en la cual se debe tener bastante paciencia. José, pero escúcheme, doctor Patrón, pero mientras él hace todo su proceso médico, él dice que está haciendo ahí morisquetas, inflando la bomba, moviéndose con las manos. ¿Qué puede hacer? ¿Qué consejos? Que de entrada diría uno, y eso lo dirás tú, pues está haciendo bien porque no está esperando a ver qué pasa, sino que está trabajando. Exacto, o sea, primero felicitarlo pues porque está trabajando de una manera pues independiente, digamos casi que de manera empírica, ¿no? Pero que lo está haciendo de todas maneras muy bien. Lo que decía, lo del hielo es muy importante, claro que a tolerancia, porque podemos encontrar que en estos casos se puede ver afectada la parte de la sensibilidad ya, entonces podemos de pronto por el contacto directo del hielo llegar a quemar o digamos en la parte del calor también. Es muy importante manejar las dos. En estos casos desde tipo clínico se llama manejo de medios físicos, ¿cierto? Pero que de pronto inocentemente
se puedan utilizar mal por personas pues del común, pero está muy bien la parte del hielo utilizarla de forma ascendente para estimular la parte muscular, ¿cierto? Porque como decíamos, dentro de la sintomatología y de lo perceptible que se puede ver en este tipo de pacientes es de que la musculatura suele irse descendentemente, ¿cierto? Ascendente, entonces, como cuando uno se afeita hacia arriba. Exactamente, hacerlo de manera ascendente, trabajando simultáneamente toda la parte de estos movimientos, tomar con pitillo, como nos decía la colega en la nota, lo de la inflada de la bomba, arrugar la frente. Proteger el ojo, él dice que no. Proteger el ojo. Recuerda que ella nos hablaba de unos parches. Estos parches precisamente es para no tener la parte de la esclera expuesta a viento y este tipo de cosas, porque así como se dificulta abrir el ojo, se dificulta también cerrarlo, tanto que son pacientes que no alcanzan a cerrar el ojo en su totalidad. Doctor Patrón, ya estamos en la parte final y les voy a pedir a ambos unas recomendaciones, pero muy rápidamente, por favor, ¿cuándo es necesario que el paciente se someta a cirugía? No, la cirugía en general, la recuperación es de un 80%. Generalmente se logra con lubricación ocular con gotas en el día y en la noche con ungüentos, esperando una recuperación que se puede dar a lo largo de 6 meses, 12 meses, año y medio, completa. En general se recupera completamente la parálisis de Bell de las 6 a las 8 semanas. Entonces, si queda más allá, van a quedar secuelas y es posible que necesite algún tipo de procedimiento quirúrgico en donde ya debería acudir al cirujano plástico para determinar cuál es el mejor procedimiento. ¿Una parálisis facial se puede prevenir vía vacunación, por ejemplo, si es que es un virus el que a veces ataca y la produce? ¿O es imposible? No, es imposible. En general, como las causas no están bien identificadas, pues la parte de prevención, digamos, tampoco. Desde el punto de vista médico, muy corto, doctor Patrón, por favor, ya en la parte final, unas recomendaciones para nuestros televidentes. No, pues ante cualquier tipo de debilidad muscular en la cara, acudir al servicio de urgencias donde va a estar el médico y sobre todo mucha parte de rehabilitación. Es quizás lo más importante en el tratamiento de esta enfermedad. Desde la terapia, Juan, José, una recomendación final. Bueno, una recomendación es que sean, digamos, juiciosos y que se comprometan con su proceso de rehabilitación desde la parte de fisioterapia. Y que, como nos decía el doctor, consulten de manera temprana a cualquier sintomatología, porque de todas maneras, digamos que consultar por sospecha no es pecado y es mejor hacerlo que, digamos, a que dejemos que un proceso de estos avance, porque como hablábamos ahorita, o sea, hay de varios tipos y digamos se puede estar presentando una ACV que digamos que es un proceso muchísimo más comprometedor que cuando estamos hablando de una parálisis facial, porque ya estamos hablando del compromiso de todo un hemicuerpo, o sea que estamos hablando de la cara, de los miembros superiores y los miembros inferiores también. Mejor pecar por exceso. Exactamente. José Luis Pabuena, fisioterapeuta, muchas gracias, José. Muchísimas gracias. Doctor Patrón, muchas gracias. Alfredo Patrón, cirujano plástico. Muchas gracias, Felipe. Y a ustedes por acompañarnos también, mil gracias, y a todos los que hoy aprovecharon para hacer sus consultas. Mañana en la mañana aquí en Telemedellín tendremos una transmisión especial. Por eso mañana miércoles nuestro programa se emite en directo a las 3 de la tarde y vamos a hablar de la gastritis y ahí sí que hay preguntas y tema para cortar. Será entonces mañana a las 3 de la tarde aquí en Medellín Ciudad Saludable. Chao. En Medellín Ciudad Saludable seguimos trabajando para mejorar